intención de desprestigiar a esa entidad, algo que es imposible porque prestigio no tiene ninguno, pero bueno. Pero normalmente lo que hemos venido criticando son las formas de gobernar el puerto y las diferentes actuaciones que se han venido a cabo. Un puerto que, como todos ustedes saben, es un puerto completamente cerrado a los melillenses, un puerto bunkerizado en el que los melillenses cada día tenemos menos acceso a menos metros cuadrados. Un puerto que se gestiona de una forma oscura, donde digamos, un día se cuenta una cosa, otro día se cuenta otra, o otro día se recibe un premio de no se sabe dónde. Un desastre en el proyecto de una construcción de una estación marítima que a día de hoy, hace más de 6 años que se le quitó la obra, sigue sin estar operativa o sigue sin estar funcionando tal cual iba en el proyecto. O un puerto en el que muchas veces se ha oído hablar en nuestra ciudad y lo rodea una problema también de una forma de dirigirla, donde el nepotismo también aparece en las actuaciones de la propia dirección de la autoridad portuaria. Pero hay un asunto en el tema de la autoridad portuaria en el que Unión Progreso y Democracia nunca ha comentado nada. Es un asunto de ciudad, es un asunto que crea también debate en nuestra ciudad, y nosotros que es la ampliación del puerto. Y les voy a decir, Unión Progreso y Democracia nunca se ha pronunciado al respecto porque Unión Progreso y Democracia no conoce nada de esa ampliación del puerto. Prácticamente no conocemos absolutamente nada. De hecho, se realizó un acto de presentación, la autoridad portuaria organizó un acto de presentación en el que fueron diferentes partidos políticos, organizaciones, etcétera, etcétera, pero Unión Progreso y Democracia no fue invitada, con lo cual nosotros solamente conocemos de la ampliación del puerto todas las fantasías que el señor Arturo Esteban saca a la luz pública, las cosas que cuenta en ustedes los medios de comunicación un día, que un día cuenta unas y otra cuenta otras, pero en definitiva solo conocemos todo ese humo que nos están vendiendo de una ampliación del puerto en la que realmente no sabemos realmente qué es lo que se va a hacer. Porque aquí se han prometido muchas cosas, un día se promete una cosa, otro día se promete otra, pero realmente nunca se ha demostrado nada sobre el papel, nunca se nos ha enseñado a los melillenses qué es realmente lo que se quiere hacer. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted va, por ejemplo, a comprarse una vivienda, aunque sea una promoción pequeñita, no tiene que ser una gran urbanización, una vivienda pequeñita, y hay un solar, y va a comprar la vivienda con unos planos solamente. Bueno, pues ya usted esa vivienda ya sabe cómo va a ser, tiene unos planos, tiene unas fotos, tiene unas animaciones que se hacen, incluso vídeos de cómo va a ser su vivienda, aparecen los balcones, incluso con maquetitas. Le presentan un proyecto real, ¿no? De hecho, de esta ampliación del puerto melillense no sabemos nada. Lo único que sabemos es una mancha negra que aparece allí en una imagen sacada del Google Maps, donde aparece una mancha negra. Ese es el proyecto de ampliación del puerto que la autoridad portuaria presenta a los melillenses, y ese es el proyecto de ampliación del puerto que conoce Unión Progreso y Democracia. Le decimos que a primera vista no hay nada que ver. Lo que sí vemos son muchas sombras en todo lo que ha venido comentando el señor Arturo Esteban en cuanto a esta ampliación. Por un lado, hablaba de la creación de empleo, incluso se ha llegado a barajar cifras como lo de 4.000 empleados, una cifra que sería bastante importante para una ciudad como Melilla, como Melilla Parado, una cifra que cuando menos nos parece, en un contexto como este, de que realmente no hay nada, un tanto fantasiosa. Podemos tener en cuenta que el puerto de Algeciras, el primer puerto de España, no genera directamente este número de puestos de trabajo, es el 5º puerto de Europa. Algeciras es una ciudad que está pasando realmente también una crisis importante de paro, y bueno, no sé si es comparable el puerto de Algeciras, como digo, el primero de nuestro país, con esta fantástica ampliación que nos promete el señor Imbroda. Fantástica ampliación en la que se habla de un puerto de contenedores o de un hub de contenedores. A veces se habla también del traslado de industria, pero seguimos en lo mismo. Realmente, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Se van a traer contenedores? ¿Van a llegar contenedores y mercancía a una ciudad en la que cada día vemos que llegan menos mercancía porque hay menos demanda? En una ciudad donde vemos que nuestra economía está en peligro por ese desarme arancelario del país vecino, en el que parece ser que en un futuro van a empezar a llegar mercancías a los puertos cercanos, como el puerto de Beniansá, o incluso a proyectos de puertos que tiene el país vecino. Luego, dentro de esta fantasía también nos aparece esa mancha negra de la que hablábamos antes, que aparece en la imagen aérea del puerto de Melilla. Nos habla también el señor Esteban del tamaño que tendría este puerto, ¿no? Concretamente, una nota de prensa del señor Esteban, que publicaron lógicamente todos los medios de comunicación de la ciudad. Este señor hablaba de que la ampliación del puerto comercial prevé la prolongación en 480 metros de un dique, 837 metros en el muelle exterior y la creación de un contradique de 88 metros, con un muelle interior de 406 metros. En total y definitiva, que es lo que me interesa, dice el señor Esteban que se ha calculado un relleno de 15 millones de metros cúbicos para rellenar esa ampliación del puerto.
15 millones de metros cúbicos, que haciendo un cálculo bastante sencillo, para que todos ustedes lo entiendan, por ejemplo, para llenar eso con camiones, necesitaríamos 1.400 camiones diarios durante 2 años. O sea que 1.400 camiones estuvieran vertiendo esos sólidos para hacer el relleno durante 2 años en Melilla, durante todos los días. Tendría que entrar 1.400 camiones en Melilla que tendrían que estar desplazándose al puerto. Algo que, como cualquier mente lógica sabe, es prácticamente imposible. Pero bueno, pondré otro ejemplo. Por ejemplo, para rellenar esos metros cúbicos de la ampliación del puerto, si se hiciera con los escombros que genera la ciudad de Melilla, con el cálculo de los escombros que anualmente generamos, harían falta 200 años. No creo que el señor Esteban siga en su cargo en esa fecha, imagino. Pero bueno, hay otro asunto del que también ha hablado el señor Esteban, y es el impacto medioambiental de esta obra. El impacto medioambiental que puede ser que tenga, que puede ser que no tenga. Parece ser incluso que hablaba de algunos estudios, ¿no? Pero en el impacto medioambiental realmente pues, sabemos y podemos demostrarles con toda certeza que tampoco se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Porque no solo es esto. Resulta que en el puerto de Melilla, en el litoral de todo el puerto, y más concretamente en la Escollera, lo que conocemos los melillenses como la Escollera, el espaldón del puerto, existe una especie protegida. No solo una especie protegida, sino que es la población más grande de una especie protegida que se encuentra solamente distribuida por el Mediterráneo. Concretamente es la Lapa ferruginea, una especie que, según orden ministeriales, está categorizada como especie en peligro de extinción en el catálogo español de especies amenazadas, concretamente la orden del 9 de junio en el Boletín Oficial del Estado 148. Especie en peligro de extinción quiere decir que matar un bicho de estos es un delito. Parece ser que puede haber unas 20.000 o 30.000, según recuentos que han hecho varias organizaciones, lapas en cuestión de esta en la Escollera del puerto y los aledaños del puerto. Pero es más, el propio Ministerio de Medio Ambiente crea una conferencia sectorial en la que se estudian las estrategias para conservar esta especie. En esa conferencia sectorial, en la que están presentes el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Oceanográfico, diferentes universidades, las consejerías de Medio Ambiente de Ceuta y de Andalucía, porque la Melilla fue invitada pero no fue, en esa conferencia sectorial se toma la siguiente decisión que se envía a los puertos de España. Dice, como en los puertos de Ceuta y Melilla, las autoridades portuarias correspondientes deberán contribuir a la protección de los ejemplares establecidos en sus escolleras y hacerlo, además, en estrecha colaboración con la administración. Esto es lo que el Ministerio de Medio Ambiente le dice a los puertos, que deben de cuidarse de proteger a esa especie. La especie que vive, como digo, en esa escollera, que sería tapada y rellenada con esos 1.400 camiones diarios. Pero además, por si esto fuera poco, le vamos a poner otro ejemplo. La autoridad portuaria de Ceuta también ha planteado y está en estudio, tiene un proyecto muchísimo más avanzado de ampliación del puerto de Ceuta. Una ampliación que no es ni muchísimo menos tan grande como esta, en metros cuadrados ni en metros cúbicos, una ampliación bastante pequeña, en la que se prolonga un dique y se amplía la zona portuaria. Y lógicamente, con este proyecto bastante avanzado, lo que ha hecho Ceuta es presentar para ver el impacto medioambiental que pueda tener dicha obra. Bueno, pues yo les diré que en el Boletín Oficial del Estado del 3 de diciembre del 2009 se decide hacer una declaración de impacto ambiental negativa a la ampliación de Ceuta. O sea, la Dirección General de Calidad y Evaluación Medioambiental de la Secretaría de Estado del Cambio Climático deniega la construcción de esa ampliación del puerto de Ceuta, muchísimo más pequeña que la nuestra, por el impacto medioambiental de la misma, y más concretamente en torno a esta especie protegida de la que hablábamos antes, y que además en Ceuta hay una población muchísimo más pequeña que la de nuestra ciudad. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proyecto serio, tenemos una fantasía del señor Esteban que nos quiere contar o algo que quiere utilizar. No sabemos exactamente para qué. Realmente los melillenses desconocen qué es esa ampliación del puerto, claro. Si usted le llega a un ciudadano y le dice, bueno, es que esta ampliación del puerto fantástica va a crear 4.000 puestos de trabajo en Melilla, cualquier melillense le dice, sí, fantástico, yo quiero que se haga esta ampliación del puerto. Pero aquí también hay que ser un poquito serio, hay que ser un poquito menos demagogos y hablar de las realidades y presentar proyectos a los ciudadanos cuando estos sean reales, no cuando uno incluso tenga a lo mejor la conciencia de que son imposibles, pero nos quiera vender una moto o nos quiera vender siempre una.
Una ampliación del puerto que nosotros, desde luego, como decimos, desconocemos totalmente, porque nunca se nos ha contado cómo es, y una ampliación del puerto que desde Unión por Democracia analizaremos en el momento que la conozcamos, pero que tenemos que decir que si el señor Esteban, actual responsable de la autoridad portuaria, que no ha sido capaz ni de hacer una estación marítima para que aparquen los barcos, va a ser capaz de hacer esta obra gigantesca de la que estamos hablando. Y nada más, si tenéis alguna duda o pregunta, vuestra disposición.